la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. En el gobierno, es decir, en 1877, Porfirio Díaz, que vemos en este cuadro, se hizo en el poder en México, tras derrotar a Sebastián Lerdo de Tejada, que está en esta otra parte de nuestra diapositiva, quien intentaba prorrogarse ilegalmente de la presidencia. México se hallaba en una profunda crisis. ¿A causa de qué? A causa de la debilidad del gobierno central. El gobierno no podía controlar a los militares. Por otra parte, estaban envueltos en conspiraciones políticas. Existían revueltas campesinas indígenas que reclamaban por la pérdida de sus tierras en manos de los terratenientes. En ese contexto, ante ello, Díaz impuso un centralismo autoritario, ¿ya? Concentrando las decisiones de la presidencia en manos de Díaz. El Congreso se limitaba a aprobar sus mandatos. La opinión era rigurosamente controlada por Díaz. Sin embargo, aunque así autoritario, en México, en ese tiempo, hubo una inversión extranjera petrolera, sobre todo empresas norteamericanas. La construcción de ferrocarriles se mejoró, la exportación de diversos productos agrícolas como el café, algodón y otros permitieron el crecimiento económico de México, favoreció la expansión de la gran propiedad agraria. Sin embargo, en el largo periodo de Díaz en el poder, conocido también como el porfiriato, el 40% de las tierras pertenecían a solo 840 familias. Entonces, no podemos decir que todo fue progreso. También hubo crisis, problemas dentro de México. Los sectores que se beneficiaron de la política de Porfirio Díaz fueron las élites mexicanas, las empresas extranjeras, sobre todo las norteamericanas, los pequeños industriales adherentes a los partidos políticos y la nueva clase media radicada en las ciudades. Ellos, como les dije hace rato, ¿ya? Sobre todo, el 40% de las tierras cultivables pertenecen a solo 840 familias, dejando como a la población empobrecida. Sobre los campesinos en casas rústicas, paupérrimas, malas, en hambre y duro trabajo. Lo mismo, mientras que los empresarios, los dueños terratenientes, esas 840 familias viven a la bonanza económica, casi esclavizando a los campesinos. ¿Ya? Ahí tenemos la imagen de las fábricas en manos de los extranjeros. Ahí, en ese contexto, entonces, se da un hecho importante. Por ejemplo, la injusta distribución de la riqueza y tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que había una injusta repartición de las tierras en México, que perjudicaban a las comunidades indígenas, en primer lugar. Eso es lo que pasó. Segundo, la explotación de los trabajadores. El trabajo laboral era injusto. Los trabajadores recibían bajos salarios y cumplían jornadas de trabajos por más de 10 horas. Además, estaba prohibido organizar sindicatos y realizar huelgas. A esto se suma la corrupción política administrativa, también la negación a la democracia. ¿Eso qué quiere decir? Que los mexicanos estaban expulsadas de la política, sobre todo los campesinos, la clase pobre. ¿Ya? Estaban excluidas de la política, no podían participar de las elecciones. ¿Ya? Eso es lo que pasó, así como también pasó en muchos países latinoamericanos. Finalmente, el estancamiento cultural y político del país. México está quedando fuera del progreso. Y en ese contexto aparecen un grupo armado de campesinos descontentos, a pesar de que la economía de Díaz favoreció la economía mexicana,
pero hay una población descontenta. Terratenientes que presionan a los mexicanos, que los extorsionan y viven a la bonanza mientras que el mexicano sufre. Hay un descontento total. Así estuvo los primeros 20 años del gobierno de Porfirio Díaz. Ahí tenemos en este cuadro a Porfirio Díaz. Díaz prácticamente era ya un anciano, en otras palabras, una persona de tercera edad, 77 años. Díaz aún así se presentó su candidatura en la nueva reelección, quiere ser nuevamente electo presidente de México. Llegó varias veces a la presidencia con fraude, con conspiraciones, etc. Y aún así quiere llegar por otra vez al poder. Ante eso, en 1910, en el mismo año, aparece un joven, se presenta, mejor dicho, Francisco Madero, un joven líder. Organizó entonces un partido antireeleccionista y presentó su propia candidatura. ¿Listo? Y aquí vemos a Madero. Entonces, ¿qué hace Díaz al respecto? El rápido ascenso y aceptación pública ordenó el encarcelamiento de Madero. Así que Madero tiene que salir de México. ¿Todo por qué? Por su rápido ascenso, por su aceptación pública, que le atemoriza a Díaz. De esa manera, Madero huyó a Estados Unidos. Y desde donde dirigió Madero, dirigió por si acaso, desde Estados Unidos, un complot, una revolución. Pero esta revolución no podía haberse llevado a cabo sin el apoyo de dos grandes revolucionarios mexicanos. Pancho Villa, su verdadero nombre Doroteo Arango Arámbula, y Emiliano Zapata, quienes apoyaron a la causa revolucionaria de México. Estos son los personajes de la revolución. A ver, acerquemos un poco. Ahí tenemos, en gráfico, Pancho Villa levantó a los campesinos indígenas sin tierra. Le apoyaron muchos, mientras que, ahí tenemos otro, Emiliano Zapata se rebeló junto a los trabajadores de las plantaciones, derrotando a Díaz, y Díaz tuvo que exiliarse a Francia. De inmediato se convocó a nuevas elecciones en las que fue reelecto Madero. Entonces ahí estamos viendo, gracias al apoyo de Pancho Villa y Emiliano Zapata, Madero llegó al poder. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué pasa con el gobierno de Madero. Madero en el poder inició prácticamente con un apoyo popular, es decir, todo el pueblo lo apoyó, pero muy pronto fracasó por no dar respuestas positivas a las demandas de los campesinos. Por ejemplo, los campesinos, ¿qué querían? Pedían la devolución de las tierras, mientras que los obreros exigían leyes sociales y laborales que los protejan. Madero no hizo caso. Ante este hecho, Emiliano Zapata se sublevó contra Madero, ¿ya? Se sublevó contra Madero. Vemos a en esta flechita. Aunque Villa, ahí estamos el amarillo, Pancho Villa, se mantuvo leal a Madero. La situación se complicó cuando el embajador estadounidense se unió con una conspiración encabezada por generales porfiristas. Aquí tenemos los generales porfiristas. Estos generales porfiristas intentaron dar un golpe de Estado en 1913. Ahí tenemos 1913. ¿Ya? Y el 18 de febrero de ese mismo año, después de varios días de violentos combates en la capital, uno de sus militares, ahí estamos, Victoriano Huerta, lo traicionó a Madero. Apresaron a Madero entonces, al presidente, y lo obligaron a renunciar.
Entonces, con la presión de los generales porfiristas, Victoriano Huerta, el traicionero, el apoyo, la conspiración de Pancho Villa, Zapata, Madero fue tomado prisionero. Tuvo que renunciar. ¿Listo? Ahora, Huerta no sabe qué hacer. En un primer momento, intentó asumir la presidencia legalizando sus acciones, ¿ya? Pero en eso se encontró con los revolucionarios que no quieren, ni Pancho Villa ni Emiliano Zapata apoyan la causa de Victoriano Huerta. Peor aún, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, el Congreso, Woodrow Wilson, también rechazó la llegada de Victoriano Huerta en el conflicto. De esa manera se está desarrollando el conflicto de México con una revolución civil. En los meses siguientes, ya, posteriores al derrocamiento de Madero, tropas estadounidenses ocuparon el puerto de Veracruz, el principal país, con el objetivo de proteger las inversiones petroleras de ese país. Para entonces los líderes, tanto Zapata como Pancho Villa, combatían abiertamente contra Huerta. En el anterior gráfico lo vimos. Ahí estamos, vemos un poquito más. Ahí estamos, Victoriano Huerta. Así está la situación de México para 1914. Ante esta grave situación, se sumó todavía en la región de Coahuila, al norte de México, un líder llamado Venustiano Carranza. Venustiano Carranza y su ejército, llamado los constitucionalistas. Ellos querían, los constitucionalistas, quieren proclamar y marchar contra Huerta en defensa de la constitución política del Estado y reinaugurar el orden legal. De esa manera, el conflicto mexicano se agrava más. Veremos en la segunda parte del video.